Hoy, desde México, el partido Morena, bancada política de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, arrasa también el Congreso y gobernará estados clave. Guerra en Tierra Santa. Hoy se cumplen 8 meses del conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamas. El enfrentamiento avanza sin acuerdos para un alto al fuego. Especialista en Medio Oriente analiza el futuro de la guerra. Desde la India, en el marco de las recientes elecciones generales, un sacerdote miembro de la Conferencia Episcopal explica la persecución religiosa que viven los católicos minoría en el país asiático. Desde el Vaticano, la Pontificia Academia de las Ciencias discute sobre las implicaciones de la inteligencia artificial en la vida de los fieles en reciente foro. Desde Perú, arzobispados del país acogen multitudinarias celebraciones por la solemnidad del Corpus Christi. Hola amigos, hola y terminamos la semana. Así es, Natalie, un gusto estar contigo y con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Empezamos las noticias contándoles que los obispos de México felicitaron la victoria de la presidenta electa Claudia Sheinbaum en las recientes elecciones. Durante su campaña, Sheinbaum se mostró a favor del aborto, afirmando que es un derecho. El partido Morena, al que pertenece la mandataria, también se consolidó en el Congreso. Sobre esta noticia nos cuenta nuestro corresponsal Diego López Colín. En un hecho histórico para México, Claudia Sheinbaum Pardo se convertirá en la primera mujer en gobernar esta nación. Sin embargo, este no fue el único triunfo de Claudia Sheinbaum y de su partido político Morena, ya que además de ganar la presidencia, ganaron la gubernatura de estados clave en la República, así como también ganaron importantísimos escaños en el Congreso Nacional, asegurándolos como la fuerza mayoritaria. La jornada electoral del 2 de junio de 2024, la más grande en la historia del país, evidenció cambios significativos en el panorama político nacional. Morena, el partido oficialista, se llevó 7 de las 9 gubernaturas en juego, siendo Ciudad de México, Chiapas, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán. A pesar de esta marea morenista, el estado de Jalisco se mantuvo bajo el control del partido Movimiento Ciudadano y Guanajuato fue retenido por la coalición de partidos tradicionales. La victoria de Morena en la mayoría de estos estados refuerza su dominio en el mapa político de México, gobernando hasta ahora 23 de los 32 estados del país. El Instituto Nacional Electoral confirmó también que Morena y sus aliados obtendrían la mayoría en el Congreso de la Unión, lo que se le otorgará una capacidad significativa para impulsar su agenda legislativa en los próximos años. Morena, el partido al que pertenece tanto Sheinbaum como el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, se define en su declaración de principios como un partido antineoliberal y de izquierda, comprometido con los derechos humanos, la perspectiva de género y la interseccionalidad. Este compromiso se reflejó en las promesas de campaña de Sheinbaum y su discurso de cierre, donde se comprometió a preservar y continuar el legado de López Obrador. Durante los 6 años de la presidencia del saliente López Obrador, con iniciativas impulsadas principalmente por su partido, el aborto ha sido despenalizado hasta las 12 semanas de gestación en los estados de Oaxaca, Veracruz, Baja California, Colima, Guerrero, Baja California Sur, Quintana Roo y Aguascalientes. Además, en Sinaloa se despenalizó el aborto hasta las 13 semanas de embarazo. Además, México vive actualmente uno de los periodos más violentos en su historia. Desde que Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia el 1 de diciembre del 2018, se han registrado hasta el inicio de junio de este año más de 188,000 homicidios. Los obispos mexicanos le mandaron una felicitación a Claudia Sheinbaum por su triunfo en las urnas este 2 de junio y también la felicitaron por convertirse en la primera mujer en asumir este cargo. Asimismo, manifestaron su alegría de ver cómo los ciudadanos abrazan los valores del bien común y rogaron para que este espíritu siga animando e inspirando la construcción de un futuro más brillante para una patria próspera. Recordando a todos los ganadores de esta contienda electoral que cuando asuman sus cargos, los asumirán para todos, los prelados exhortaron que el bien común sea la estrella que guíe el ejercicio que gobierne todo aquel que fue electo por voto popular. Finalmente encomendaron a la nación a la protección de Santa María de Guadalupe, para tener fortaleza para aceptar los resultados de esta fiesta cívica y para trabajar unidos, gobierno y sociedad, en la edificación de un México donde todos se reconozcan como hermanos, hijos amados de un mismo Padre, y juntos se forje el destino promisorio de una gran nación. Reportó para EWTN Noticias, Diego López.
En otras noticias, en Tierra Santa, la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas sigue siendo irreconciliable. Por un lado, el gobierno israelí solo busca una tregua temporal, mientras el grupo islámico palestino reclama el fin total de la ofensiva israelí para recién liberar a los rehenes que siguen en manos de la organización terrorista. Mientras, en distintos lugares de Israel continúan las protestas que exigen una tregua inmediata para los secuestrados. Hoy se cumplen 8 meses desde el inicio del conflicto. Para recordar cómo empezó esta guerra y cuáles serían las próximas etapas del enfrentamiento, escuchemos a Alberto Fernández, experto en política en Oriente Medio. Bueno, la guerra empieza, claro, el 7 de octubre de 2023 y empieza por un ataque de Hamas entrando dentro del Estado de Israel de una forma muy violenta, o sea, cruzando una frontera internacional. Pero claro, esta guerra, este conflicto es parte de un conflicto de más de 70, 75 años. Sabemos que lamentablemente los israelíes han encontrado que muchos de los rehenes ya están muertos. O sea, entonces parece que hay algunos vivos, pero el porcentaje de esos que quedan, de los 100, más que 100 rehenes, ¿cuántos de ellos todavía están vivos? Nadie sabe. No hay duda que algunos siguen vivos porque son valiosos por los terroristas, usándolo como fichas, como rehenes para obtener lo que quieren. Una condición de guerra no es nada fácil, es terrible. Hay mucha miseria y hay mucho dolor en Gaza hoy en día. De eso no hay duda. Mira, ambas partes en el conflicto quieren la victoria. Quieren la victoria en el campo de guerra y quieren más de eso, la victoria política. Y entonces hay un juego de manipuleo de parte de Hamas y también de Israel. Israel quiere victoria militar, quiere venganza, quiere sus rehenes. Hamas quiere una victoria política, no solamente contra Israel, sino también contra sus rivales en el campo palestino. Y entonces Biden y Occidente trata de conseguir algún acuerdo, pero mientras tanto ambas partes juegan, maniobran para tratar de conseguir el máximo beneficio de este supuesto acuerdo. Sin duda, Benjamín Netanyahu teme el desmantelamiento de su gobierno, pero no es por si llega o no llega a un cese al fuego, es si llega o no llega a una victoria contra los enemigos de Israel que atacaron a Israel el 7 de octubre. Estamos más cerca al fin que al principio, o sea, el conflicto pudiera durar varios meses más. Yo pienso el gran temor no es Gaza, o sea, Israel va a continuar su campaña en la última fortaleza que tiene Hamas, que es esta zona de Rafah. Pero el gran peligro es que hay este grupo de organizaciones terroristas, milicias y gobiernos que han atacado a Israel. Entonces, el gran temor de muchos es que pudiéramos ver que las cosas se calman un poco en un mes, 2 meses, 3 meses en Gaza, pero pudiera calentarse o ampliarse la guerra en otras partes. Ahora pasamos a noticias de la India. Los católicos del país expresaron optimismo tras los recientes comentarios de la Corte Suprema de que una ley que prohíbe dejar el hinduismo podría ser declarada inconstitucional por violar el derecho fundamental a la religión, garantizado por el artículo 25 de la Constitución. Al respecto, el arzobispo de Bangalore, Peter Machado, dijo a Prensa que la observación de la Corte da esperanza ante el derecho fundamental a la libertad de conciencia. Explicó que la Iglesia en el país no apoya ni permite conversiones fraudulentas y, por tanto, la ley tampoco debe usarse para perseguir a los cristianos. Sobre la persecución en medio del reciente proceso electoral en la India, les presentamos la segunda parte de la entrevista que nuestra corresponsal Ana Paula Morales realizó en exclusiva al padre Cyril Victor Joseph, coordinador de comunicación de la Conferencia del Episcopado de la India. Veamos. ¿Es la persecución por parte de musulmanes e hindús? There are some areas where these tensions come up.
Hay algunas áreas donde estos conflictos surgen, donde hay un ataque. Son unos pocos fundamentalistas, fanáticos, que en nombre de su religión intentan interrumpir la paz y la armonía de la religión. La mayoría de las veces los grupos fundamentalistas se alinean con el pensamiento y la religión hindú y quieren profesar o crear una religión, algo así. Quieren suprimir a los musulmanes, atacar a los cristianos, sus instituciones y las iglesias. Por ejemplo, si tuviera que decirlo, en el último año hemos tenido 687 incidentes de violencia contra cristianos en el 2023, y de los cuales 531, que es casi el 80% de los ataques, fueron en el norte de India, donde el cristianismo es una minoría en solo 4 estados. Así que solo quieren eliminarnos, quieren destruirnos completamente, no quieren ningún rastro de cristianismo, cristianos o la iglesia o la Biblia y las imágenes de Jesús y María y demás. Así es como este tipo de vandalismo, ataques y odios se están alimentando. Es triste decir que la mayoría de las veces los medios de comunicación también juegan un papel crucial en difundir este tipo de comportamiento e influir en las personas. Por supuesto, respetamos a nuestros hermanos hindúes. También practican su religión. Somos muy respetuosos con su religión, sus dioses. Siempre hemos disfrutado de una coexistencia pacífica. Pero ahora lo que está ocurriendo es una intolerancia creciente. La paz se está interrumpiendo. Hay una amenaza para nuestras instituciones educativas. Siempre hemos visto que muchos niños, muchos indios o muchas personas prefirieron venir a nuestras instituciones educativas. Y ahora hay un tipo de odio, hay un tipo de fobia creada en nuestras instituciones, diciendo que si vienen a nuestras instituciones, los convertiremos. Las miles de escuelas, colegios, universidades que tenemos son dirigidas por los misioneros cristianos, los jesuitas, los carmelitas, los franciscanos y muchas otras diócesis. En estas escuelas nos enfocamos en la educación, en la formación humana e integral. Si hubiéramos intentado convertirlos, seguramente el número de cristianos debería haber aumentado, pero en ningún lugar está aumentando. De hecho, está disminuyendo. But nowhere it is going up. It is actually coming down. ¿Cómo se encuentra la hermana Mena? Yeah. So with regard to Sister Mina's Con respecto al incidente de la hermana Mina, pasó en 2008. Fue violada en grupo entre 40 y 50 hombres. En 2012, algunos de ellos, alrededor de 27 personas, fueron arrestadas, pero solo 3 fueron encontrados culpables y los sentenciaron a 11 años en prisión, pero luego fueron liberados bajo fianza en 2016. Así que lo que vemos son muchos desafíos en la justicia. No se ha dado la justicia completa. En el caso de la hermana Mina, lo que tenemos es la inacción y el sesgo policial. Recientemente tuvimos un centro pastoral. El director, un sacerdote, fue arrestado sin previo aviso. Lo llevaron a la cárcel durante casi 2 o 3 meses. Tuvo que sufrir en la cárcel sin tener cargos sustanciales. Solo lo arrestaron. Esto pasa en algunos lugares. Bueno, si esto pasa en algunos lugares, ¿qué es la recomendación que da la conferencia episcopal o la iglesia? En la conferencia episcopal nos reunimos hace poco para la asamblea plenaria. En la reunión general, los obispos expresaron su preocupación por estas situaciones. Están llamando a los sacerdotes, religiosos y congregaciones religiosas a trabajar en armonía para crear buenas relaciones en la sociedad. Aunque estamos poniendo más atención para no herir las sensibilidades de otras religiones. Por ejemplo, tenemos escuelas cristianas donde la oración de la mañana solían recitar el Padre Nuestro o el Ave María, aunque no eran cristianos, eran hindúes y musulmanes. Por tanto, los obispos han dado una recomendación a todas las instituciones cristianas para que puedan hacerlas más inclusivas, respetuosas e incluyendo a todas las religiones. Por eso se han dado instrucciones para que ahora se cante el himno nacional o se recite el preámbulo de la Constitución y demás. Incluso dentro de las iglesias, ser más considerados con otras religiones. Gracias, padre. ¿Y podría decirnos cómo ha sido recibida la canonización de Madre Teresa, que aparentemente era como muy bien aceptada por el gobierno hindú y por los pobres y por la gente?
Yeah, Mother Teresa's life and story and her service. La vida y la historia de la Madre Teresa y su servicio fueron muy ejemplares. Fue en un momento cuando India estaba teniendo sus propias dificultades y había muchas personas moribundas en las calles. Aquí es donde la Madre Teresa comenzó a servir y comenzó a ser notada. Así que en el escenario global, la Madre Teresa fue más conocida y celebrada. Y por supuesto, la Iglesia Católica Universal la ha reconocido como santa. En gran medida, todos los indios lo han acogido. Quiero decir, sabemos muy bien que no se puede satisfacer a todos. Algunos grupos nacionalistas hindúes cuestionaron las motivaciones de la Madre Teresa y la acusaron de usar la caridad como un medio para propagar el cristianismo. Pero ella es un orgullo para la India. And she's an epitome of love and service to the humanity. Thank you very much. Gracias. Namaste. Namaste. Ahora les contamos que el Vaticano habló en un último foro de ciencia y tecnología sobre las implicaciones de la inteligencia artificial como una herramienta que puede acompañar a los fieles en la vida de la Iglesia. Nuestra corresponsal Paola Arriaza nos trae toda la información al respecto. El Foro Humanidad 2.0 se reunió en la Pontificia Academia de las Ciencias en el Vaticano para discutir sobre nuevas estrategias para el desarrollo humano. El Vaticano abrió sus puertas a una discusión interdisciplinar sobre el desarrollo humano y sobre cómo los avances tecnológicos pueden ir de la mano del respeto a su dignidad. Este foro se desarrolló en un lugar que, según el organizador del evento, es ideal para mantener estas discusiones. El Vaticano es muy bueno apelando al mejor lado de la gente y llamándoles a unirse y a hacer contribuciones en beneficio del bien común. Así que para pedir a los académicos que tomen sus disciplinas específicas de trabajo y se unan con otros y traten de integrarlos, creo para ello el Vaticano y la Santa Sede han sido muy eficaces a la hora de conseguir que la gente haga ese trabajo. Sanders subrayó que la Iglesia ha estudiado la condición humana durante más tiempo que cualquier otra organización, por lo que dice que su conocimiento es valioso en la discusión científica. En ese sentido, la inteligencia artificial es para mí la tecnología más importante, pero de nuevo es una herramienta y como el Papa Francisco y otros nos recuerdan, también puede ser utilizada para el bien o para el mal, por lo que es muy importante que entablemos una conversación sobre el poder de esta tecnología, hacia dónde está llevando a la civilización en este momento, si estamos conformes con el rumbo que está tomando o si tenemos que proponer cambios. Sanders dice que el conocimiento sobre las nuevas tecnologías permitirá a la Iglesia acompañar a los fieles en los retos que enfrenten. Para ello, propone que se emprendan estudios filosóficos y teológicos sobre estos avances. La inteligencia artificial puede potenciar el descubrimiento de fármacos y curar enfermedades, pero también puede potenciar los juegos en línea a los que la gente se aficiona y dedica más tiempo, y eso puede causar adicciones. La gente va a tener preguntas como si esta tecnología es buena o mala para mí, y van a llevárselas a su sacerdote, y si el sacerdote no entiende nada acerca de estas tecnologías, no puede realmente opinar, por lo que una herramienta como esta no se puede ignorar. A principios de 2024, el Papa nombró al presidente de Google DeepMind como miembro de la Pontificia Academia de las Ciencias. Este nuevo cargo indica un creciente interés de parte de la Iglesia por participar en el diálogo sobre las tecnologías emergentes. Nos vamos a una pausa para volver. En Perú, multitudinarias celebraciones por la solemnidad del Corpus Christi. Además, hoy la Iglesia celebra a la beata Ana de San Bartolomé, religiosa carmelita descalza. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Estamos de regreso y nos vamos a Perú. La feligresía salió a celebrar de forma multitudinaria la solemnidad del cuerpo y la sangre de Jesús. Sobre esta noticia y más nos cuenta nuestra corresponsal Bárbara Socorro. En Lima, la capital, miles acompañaron en procesión a Jesús Eucaristía en la solemnidad del Corpus Christi, bajo el lema "Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados". El encuentro fue masivo en la Plaza de Armas, monumento fundacional de la ciudad. Presidió la Eucaristía el arzobispo de Lima, Monseñor Carlos Castillo. En su homilía, el prelado recordó que Jesús se entregó para alimentar nuestra capacidad de amar y servir gratuitamente. Pidió erradicar de nuestra fe la concepción de la religión como un negocio. En Piura, al norte del Perú, un mar de fieles se congregó en el atrio de la Basílica Catedral de la ciudad
para participar con profundo fervor y devoción de la Santa Misa en la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo, la misma que fue presidida por el administrador apostólico, Monseñor Guillermo Elías. Al culminar la Eucaristía, la feligresía participó de la tradicional procesión del Corpus Christi. Los devotos adoraron la hostia santa con cánticos festivos, oraciones y muestras de recogimiento. El obispo impartió la bendición solemne con el Santísimo Sacramento a todos los presentes. En Arequipa, al sur del país, Jesús sacramentado también fue adorado por una multitud de fieles durante la solemne procesión eucarística desde la Plaza de Armas de la Ciudad Blanca, como es conocida. Guió el recorrido el arzobispo local, Monseñor Javier del Río Alba. Ante el paso de la hostia consagrada, los devotos expresaron su fe con júbilo. Durante la jornada eucarística, Monseñor del Río recordó a los fieles la importancia de visitar al Santísimo, presente en los sagrarios de los templos, y de alimentarse con el cuerpo y la sangre de Cristo en la Santa Misa. Finalmente, en el Cusco, Sierra del Perú y antigua capital del Imperio Inca, la Iglesia Católica celebró una masiva procesión de Corpus Christi alrededor de la Plaza Mayor y las calles colindantes. No faltó la música y trajes típicos de la región. Monseñor Alarcón hizo un llamado a la feligresía a ser constructores del reino de amor de Jesús Eucaristía en el mundo actual. Por otro lado, Agenda 2030, Desarrollo Sostenible o Rendición de Soberanía. Esta es una reciente publicación que identifica los peligros en un plan de las Naciones Unidas para todos sus Estados miembros, incluido el Perú. Sobre ello les cuento. En Agenda 2030 en el Perú, Desarrollo Sostenible o Rendición de Soberanía, los autores advierten sobre una serie de elementos de carácter ideológico dentro del Plan de Acción de las Naciones Unidas. A cuestionarse y también los que de alguna manera puedan trabajar. ¿Qué es la Agenda 2030? Juliana Cacha, máster en matrimonio y familia, directora de la Asociación Origen y coautora de esta obra, explica. Cuando uno lee la Agenda 2030, tiene que entender que es un documento o una lista que lo puedes leer en la web, que en sí los objetivos y las metas pueden hasta ser atractivos y loables, ¿ok? Pero como es un plan, lo importante no es tanto lo que dice, sino cómo se ejecuta. Y hay un punto importante en la Agenda 2030 que, bueno, a los que nos escuchan, que es un público católico, nos debe preocupar. El eje transversal de la Agenda 2030, y no lo digo yo, no es una interpretación mía, sino lo dicen abiertamente a los distintos organismos vinculados al sistema de Naciones Unidas, es el enfoque de género. El género es la antropología que sustenta la Agenda 2030. De acuerdo a Juliana Cacha, la Agenda 2030 tiene un enfoque antinatural, anticientífico y anticristiano. Ya viene siendo ejecutada en los países de Occidente, por ejemplo, cuando los gobiernos le quitan a los padres de familia el derecho a participar en cómo se educará a los hijos. Sucede en el Perú con la ideología de género en los libros escolares de los colegios públicos. Cuando un país adhiere sus planes estratégicos a la Agenda 2030, no interesa quién gobierne. Y eso es importante porque nosotros nos peleamos que tú eres de la izquierda, que tú eres ultraderecha, que tú eres de aquí, que tú eres de arriba, que tú eres progre, que tú eres conservador, que tú eres lo que tú quieras. Nos peleamos por gusto, porque al final quien gobierna, según los documentos, es la ONU. Eso es rendición de soberanía. El libro Agenda 2030 en el Perú, Desarrollo Sostenible o Rendición de Soberanía, coordinado por Juliana Cacha y Carlos Beltramo, filósofo y doctor en educación, es de libre acceso en la web origen.org.pe. Es una publicación de la Asociación Origen y la Fundación NEOS. En Lima, Bárbara Socorro, EWTN Noticias.
Hoy, 7 de junio, la Iglesia Católica celebra a la beata Ana de San Bartolomé, religiosa carmelita descalza y la mano derecha de Santa Teresa de Jesús. Desde la ciudad de Arequipa, Perú, el padre Alfredo Amnesti, superior de los carmelitas descalzos y párroco de la comunidad de Lambramani, nos cuenta más sobre la vida de la beata. Estamos ante una carmelita descalza, ¿verdad?, española del siglo XVI, que fue una mujer sencilla, una joven sencilla que ingresa al convento, ¿no?, de Ávila, Santa Teresa, en el tiempo de Santa Teresa de Jesús, en el año 1570, y se va a convertir en el brazo derecho de Santa Teresa de Jesús, porque se va a convertir en su enfermera y aquella que va a escribir muchas de las cartas que aún conservamos. Tras la muerte de Santa Teresa de Jesús, la beata Ana de San Bartolomé va a ser aquella fiel hija de Santa Teresa que va a ir al Carmelo, no solo a algunas ciudades de España, sino que va a impulsar las fundaciones en Francia y sobre todo también en Flandes, muriendo en el año de 1626 de una corta enfermedad, habiendo dejado una rica experiencia de fe y también de transmisión del carisma del Carmelo descalzo en esas comunidades que ella había fundado. Una de las principales virtudes va a ser la humildad y la obediencia, ¿verdad? Ella, una jovencita con poca formación, por obediencia acepta el encargo de ser enfermera y por obediencia acepta también el ser la secretaria de Santa Teresa de Jesús, aún no sabiendo escribir. Y por consiguiente, por obediencia, aprende a escribir. Y de nuevo, al final de sus vidas, ¿verdad?, 1605 o 6, cuando va a Francia a fundar, de nuevo, por obediencia, aprende a hablar francés para comunicarse con las monjas, ¿verdad?, que ya no sabía pues, más que español, ¿no? Entonces, desde una profunda intimidad con Dios, desde una sencillez, porque ella había sido carmelita descalza lega, es decir, que no pertenecía al grupo de religiosas que oraba en la comunidad porque no sabía leer, ¿verdad? Y entonces, desde la sencillez de los trabajos cotidianos, es donde verdaderamente ahí se va santificando y después, como cuenta la anécdota, ¿verdad? No, ella había aprendido siempre a obedecer y cuando comienza a fundar monasterios tiene que aprender a acompañar y a mandar. Amigos, eso ha sido todo por hoy. Gracias por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos por las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.